Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más a Punto de Encuentro con la Biblia. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y en esta mañana están conmigo, me acompañan Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder estar aquí y poder seguir estudiando un tema tan necesario en nuestros tiempos. Gracias. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por invitarnos y disfrutar de este momento. Hoy continuaremos profundizando en ese tema que estamos estudiando acerca de la unidad en Cristo y trataremos el tercer tema, el tema titulado Para que sean uno. Pero antes de pasar al tema de hoy, quiero recordaros que tenemos a vuestra disposición interesantes cursos espirituales, de educación, de familia y muchos más. Totalmente gratuitos. Los podéis encontrar en quecurso.com. Os van a encantar, seguro. No dejéis de visitar nuestra plataforma. Y por supuesto también podéis descargaros la app y llevaros siempre en vuestros teléfonos móviles. Ahora sí, vamos a comenzar. Para que sean uno. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. El Evangelio de Juan brinda una ventana a las preocupaciones de Jesús mientras la traición y la muerte se cernían sobre él. En 5 capítulos cruciales, esos capítulos del 13 al 17 de Juan, recibimos las últimas instrucciones de Jesús que culminan con lo que algunos han denominado la oración sumo sacerdotal. De allí que aparece en Juan 17. Es una designación apropiada ya que nuestro Señor en esta oración se consagra para el sacrificio en el que simultáneamente es el sacerdote y la víctima. Al mismo tiempo, es una oración de consagración en el nombre de aquellos por quienes se ofrece el sacrificio. Los discípulos que estaban presentes en el aposento alto y los que posteriormente aceptarían la fe a través del testimonio de ellos. En el núcleo de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos y por lo que más adelante iban a creer en él. Esto nos lleva a deducir que ningún debate significativo sobre la unidad de la Iglesia tiene sentido si no se presta cuidadosamente atención a esta oración de la que estamos hablando. ¿Por qué y por quién oraba Jesús? ¿Qué significa su oración para nosotros hoy en día? De esto me gustaría que hablásemos un poquito más ahora cuando abramos el debate. ¿Cómo es esa oración sumo sacerdotal de Jesús y qué significado tiene para nosotros hoy, o sea, en la actualidad? Esta oración de Jesús nos incluye a todos, de todos tiempos, digamos, pero en el momento que se hizo, hablaba directamente sobre los discípulos que tenían que llevar la carga muy pesada del Evangelio, sabiendo cómo era el pueblo judío y todo lo que tenía que suceder. Entonces, en esta oración de Jesús nos damos cuenta, o se refleja, se observa, entendemos que hay una gran guerra entre las fuerzas del mal bajo el mando de Satanás y motivado por odio hacia Cristo y hacia sus seguidores, y que se enfrentan con los seguidores de Dios y que esto va a tener una importancia máxima para todo el mundo cristiano. Entonces el Señor nos avisa, con esta oración nos hace entender que Él ha pensado también en los que vamos a seguirle después, hoy día.
Él nos ha anunciado en esta oración. Para nosotros es una esperanza. Si nos afecta de alguna manera, nos afecta dándonos la esperanza y la paz, que todo esto está previsto y controlado porque Dios está al mando del bien y Él es victorioso. Sabiendo lo que tenía que suceder, Jesús nos dejó unas indicaciones. Hay aquí unos puntos claves que serían de protección para nosotros, porque Él ora que dice, y Padre, protégelos de la fuerza del mal, de Satanás, ¿no? Y la protección la encontramos en algunos versículos que nos indica ¿cómo seremos protegidos? Dice, yo les he dado la palabra, en el versículo 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es la manera de quedarnos junto al bien, al amor, a Cristo. Esta oración nos impele a todos porque cuando Jesús empieza esta oración, vemos que hace algo muy extraño, ¿no? Alza sus ojos al cielo como una súplica, como un ruego tremendo, ¿no? Entonces sus discípulos lo están viendo y Jesús habla directamente al cielo, le habla directamente al Padre. Entonces es un momento muy íntimo, muy bonito, ¿no? Y nos impele porque empieza a hablar de todos los que hemos creído en Él. Por tanto, todo lo que va a decir es sobre las personas que hemos creído en Él. Por lo tanto, es por eso, es que es sobre la actualidad, es sobre nosotros. Habla sobre los cristianos que saben lo que ha pasado con Cristo, porque Jesús ora de esta manera porque Él sabe que poco tiempo después va a ser crucificado. Y es por eso que lo hace con tanto amor y estas palabras reflejan un amor tremendo para que los discípulos se mantengan unidos en amor y sobre todo que se mantengan con Dios en esos momentos tan difíciles. ¿Por qué motivos ora específicamente Jesús en relación con sus discípulos? Ya Claudia mencionó algo, pero me gustaría que ahondases un poquito más. ¿Cuáles eran los motivos por los que oraba? Hay unos motivos que Jesús mismo menciona. Él dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí parece que el Señor se despreocupa de las personas que no creen, pero no es así, porque veremos después en el versículo 20, donde dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, porque la palabra es de ellos. Entonces, vemos que Jesús primero va por partes, ¿no? Primero quiere orar sobre los discípulos, sobre las personas que ya creen, porque hay peligros, como muy bien dijo Claudia, y específicamente les dice, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y dice eso porque más adelante dirá, guárdalos para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo le he enseñado a los discípulos que tú y yo, que Jesús y el Padre son uno, en voluntad, en trabajo en equipo, y así tiene que ser los discípulos. Y oro específicamente por eso, por los discípulos, para que se mantengan unidos, para que no haya disensiones, para que por medio del diálogo se lleguen a acuerdos, para que se conozcan mutuamente y sepan la diversidad que existe. Pero a pesar de la diversidad, o gracias a la diversidad, se amen y sean uno solo. Además de orar por la unidad, ora también por la Escritura y las consecuencias que va a tener acercarse a ella y estarse ceñidos a lo que Jesús les había enseñado. Porque Jesús profetizará en esta oración que el mundo los aborrecerá al obedecer a Cristo. Y veremos mucho después en Hechos, cuando los cristianos son perseguidos solamente por ser seguidores de Cristo. Entonces Jesús ora por eso, ora por los corazones de las personas fieles que deciden seguir y sobre todo estar en la verdad. En los versículos que leyó Claudia muy bien, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y el que esté en la verdad será perseguido, pero oro por ellos. Por favor, cuídalos, porque bien lo dijo el Señor en el versículo 9, porque son tuyos, ellos son tuyos, cuídalos. Entonces vemos un amor tremendo de Jesús hacia los discípulos, porque sabe que se van a mantener fieles y sabe que esa fidelidad les va a costar muy caro. Pero el Señor les dice, manténlos unidos, cuídalos, protégelos del maligno y mantente con ellos, santifícalos en la verdad. Me gusta la idea esta que has dicho, ¿verdad? De esa sensibilidad de Jesús para con sus discípulos, que estén guardados, que estén cuidados. No los dejó... por eso es interesante, queridos amigos, cuando estemos pasando dificultades, problemas, situaciones difíciles, conflictivas, a lo mejor, tener presente que Jesús estaba orando allí también por nosotros. Por esas situaciones en que tendremos que vivir a lo mejor cosas que realmente no nos gustan, pero el Señor nos ha encomendado al Padre para que nos guarde, que nos cuide
que nos proteja. Así que vamos a tener dificultades, pero vamos a estar protegidos y cuidados por el Señor. ¿Qué significa no estar en el mundo? Porque el texto habla, ¿verdad? Jesús dice, habla del mundo, ¿verdad? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. ¿Qué significa esa expresión, no estar en el mundo? ¿Cómo debería ser nuestra forma de vivir para que vivamos en el mundo, pero no seamos parte del mundo? Que seamos en cierta medida la luz del mundo. Me gustaría que ahondarais en esta idea. En el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí mismo entendemos de qué manera tenemos que vivir en el mundo. Jesús no pide que nos aislemos o que vivamos la fe de una manera cerrada. Al revés, Él nos pide que nuestra fe se vea, que se vea que hemos andado con Cristo, que nuestra vida tiene, en la base de nuestra fe está Cristo, que podamos reflejar su carácter, que podamos ser como Él. Entonces, no asociarnos con el pecado del mundo, no estar ahí unidos al comportamiento egoísta del mundo, ser diferentes. Estamos llamados a vivir de una manera distinta, como Cristo vivió. No sería fácil porque hoy en día es más fácil vivir como todo el mundo vive, ¿no? Unirte a todo el mundo. Además, si alguien te observa hacer una cosa diferente, aunque sea una cosa buena, tampoco gusta. Tenemos que aferrarnos a Cristo, a la fe en Él, porque es la única manera de poder seguir fieles a los principios de la fe y de transponerlos en nuestra vida. De esta manera, Jesús pide que no nos quite del mundo, pero que nos guarde del maligno, que no tendamos la mano al compromiso, a la corrupción. Si leemos Juan, capítulo 17, a partir del 20, ¿verdad? ¿Cuál era el mayor deseo de Jesús para quienes más adelante iban a creer en el mensaje del Evangelio? ¿Y qué podemos hacer cuando vemos esta oración, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que se cumpla en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, en la sociedad? Jesús continúa su oración rogando por los que van a creer. Y Jesús, su mayor deseo de Él es que cuando estas personas que pueden llegar a creer por medio de sus discípulos, se encuentren con una familia unida. Y es el mayor deseo de Jesús, que las personas conozcan de su palabra y ponga una condición para que el mundo conozca a sus discípulos. Y es una condición bastante sencilla aparentemente. Le dice, porque los conocerán cuando ustedes sean uno. Y es una condición... La unidad. La unidad, donde dice, no cuando ustedes salgan, no cuando ustedes prediquen, sino cuando sean uno como familia, cuando los cristianos estén unidos y se note que se aman como comunidad y su fe sea extendida y la gente los mire y digan, mira cómo se aman, es en ese momento cuando el mundo los va a conocer. Y el mayor deseo de Jesús es ese, que tengamos una familia, una comunidad de cristianos, que nos amemos mutuamente, que seamos uno en Él, y a partir de eso haya muchas personas que conozcan de su nombre. Entonces hay en estos textos preciosos que Cristo nos deja aquí, nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Por tanto, vemos la responsabilidad que tiene la comunidad. Hacer sentir al mundo que Dios los ama, porque nosotros nos amamos como comunidad. Es muy interesante esta oración cuando uno la analiza, ¿verdad? Porque la primera parte Jesús está pidiendo por sí mismo hasta el versículo 5. A partir del 6, sobre todo a partir del 7, ya se está dirigiendo está orando por sus discípulos, los que están ahí en el siglo I. Y a partir del versículo 20 ya es por toda la comunidad de creyentes, los que más adelante creerían por el testimonio de sus discípulos y hasta nuestros días. Es precioso que Jesús en el siglo I, frente a la muerte, estaba pensando ya en nosotros, queridos amigos. ¿Qué podemos aprender de Jesús sobre el exclusivismo y los prejuicios sobre quienes son verdaderos seguidores de Jesús? ¿Y cómo nos lleva eso a relacionarnos con otras personas que son miembros de otras confesiones religiosas?
observamos a Jesús que está invitando a todo el mundo a ser partícipe del Evangelio. Y en el libro de Marcos, el capítulo 9, el versículo 38, en adelante vamos a leer, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo he prohibido, porque no nos sigue. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está por nosotros, y el que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Cristo nos invita y nos incluye a todos. No hace acepción de personas. Está siempre dispuesto a recibir a cada uno de nosotros cuando lo reconozcamos como nuestro Señor y Dueño. Entonces, claro, esta es una lección para nosotros hoy, para saber abrir la puerta de nuestro corazón, para ser dispuestos a hacer amistades, a concluir nuestra fe con toda la gente que nos rodea. Hay un texto en Juan que coincide muy bien con los versículos que ha leído Claudia. En Juan 10:16, donde dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice Jesús. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, es muy interesante el contexto donde Jesús pronuncia estas palabras. Porque en ese momento Jesús había predicado solamente hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, hacia judíos. Y Jesús lo que está anunciando aquí, como lo anunció con la mujer sirofenicia, es que llegará el momento donde se convertirían los gentiles y los gentiles también escucharían. Recordamos en Hechos lo que pasa con Pedro, con esa visión que tiene, donde dice, háblale también a los gentiles. Pablo también abrirá el evangelio a los gentiles. Y es muy importante que entendamos que los judíos no creían que el evangelio podría ser para personas incluso del Imperio Romano que lo estaba oprimiendo. Jesús muy bien dijo del centurión, este es el hombre en Israel que tiene más fe del que yo he conocido. Entonces, esto nos enseña hoy en día que incluso las personas que nosotros imaginamos que nunca puedan convertirse, Jesús quiere hablarles a ellas. Jesús quiere traerlas al redil, quiere ser el pastor de todos. Y es por eso que nos mandó a predicar el evangelio a toda tribu, nación y lengua, porque Él quiere tener un solo rebaño y ser el único pastor de ese rebaño. Incluso las personas que los cristianos tenemos prejuicios o que no queremos hablar. Y nos enseña a tener un diálogo abierto con el mundo. A ser cristianos que convivan con otras confesiones religiosas, que convivan con personas que no imaginamos que puedan aceptar a Jesús en su corazón. Porque Jesús es muy poderoso y Él transforma los corazones de las personas. Nosotros no tenemos que ponerle barrera al evangelio, sino al contrario, abrir las puertas. Aquí en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nos vamos también a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, allí nos habla de amar a los demás como un mandamiento nuevo. Está claro que obedeciendo, ¿verdad?, a Dios y amando a los demás como Jesús nos enseñó, podemos demostrar que le conocemos. Pero, ¿era nuevo ese mandamiento? ¿Cómo podemos nosotros cumplirlo? ¿Verdad? Si amar a los demás no nos brota a veces de manera natural. Quiero leer estos versículos que mencionaste, que es Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Este mandamiento no era nuevo. ¿Era una novedad presentarlo de esta manera? Sí. Era una novedad presentarlo al pueblo de esta manera, porque conocíamos la ley de Dios dictada en Éxodo 20, donde hablaba sobre el sábado, donde hablaba sobre amarás a tu Señor tu Dios, donde me serás fiel, no tendrás otros dioses, y después tendremos no mentirás, no adulterarás, etc. Pero esto no era nuevo, una nueva presentación. Era el resumen de eso. Era una presentación más sencilla para personas que podían comprender que tiene una relación con la ley muy estrecha de muchos años, donde dice, ¿realmente la ley consiste en que améis al Señor tu Dios? O sea, que guardes el día de reposo, que te relaciones con Él, que no tengas otros dioses y que ames a tu prójimo como a ti mismo, que no le mientas, que no adulteres, que no codicies, que no seas egoísta. Entonces, era una novedad de presentarlo, es verdad, pero no era nuevo.
Era lo que el Señor y lo que Dios desde el principio al pueblo de Israel intentaba enseñarles. Ámame a mí con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. No era un mandamiento nuevo, desde luego. Lo hemos visto en el Levítico 19:18, donde se les explica claramente: ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero la manera de amar como amaba Cristo sí era revolucionaria. Esto sí que impactó mucho la mente de todos los que escuchaban este tipo de amor. El amor que renuncia, el amor que no se tiene así en cuenta primero, el amor que da a pesar de costar, el amor que ayuda aunque te saca de tu zona de confort. Este tipo de amor sí que era diferente. En cierta manera, ¿verdad? Una ratificación de lo que estaba en el Antiguo Testamento lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Jesús es extraordinario y no se equivoca. Si nosotros somos capaces, ¿verdad?, de en nuestra vida mantener vivos esos principios, el Evangelio llegará a muchas personas, la iglesia será diferente, nuestras vidas serán diferentes y sobre todo permitiremos que muchos otros puedan reflejar el amor de Jesús, conocer y después reflejar el amor de Jesús. Y es que Jesús es nuestro Maestro. La vida de Jesús aquí fue una demostración práctica del amor en acción. El amor como principio, no como sentimiento. Un amor que todos necesitamos integrar en nuestra vida y que solamente es posible tener permitiendo que el Espíritu Santo transforme poco a poco nuestro carácter a semejanza del de Cristo. Un amor basado en el respeto y la consideración. Un amor sensato y bien entendido, en el que unos no se aprovechen de los otros, sino que vayan en la dirección de servirse mutuamente. Un amor que debe comenzar en el hogar, debe seguir en la iglesia y después debe abarcar a la sociedad. Jesús desea que sus seguidores estén unidos. La unidad en la iglesia comienza con la unidad en el hogar. Necesitamos ser conscientes del cambio que el Espíritu Santo debe obrar en nuestro carácter para que podamos reflejar el de Cristo. La oración de Jesús en Juan 17 demuestra el gran deseo de Jesús de que sus seguidores representen con precisión la naturaleza y el carácter de Dios en el mundo que los rodea. La unidad de propósito entre el Padre y el Hijo significa que la unidad cristiana es indispensable para este objetivo y no existe mayor lazo de unión que el amor. Tenemos que despedirnos, pero bueno, no antes sin haceros una invitación. Si queréis estudiar la Biblia con nosotros o queréis recibir una Biblia, os la mandaremos gratuitamente, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros. O también, si queréis un libro, el libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena de White, sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Sin más, os esperamos, queridos amigos, en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Hasta pronto. La Iglesia Universal es más amplia que cualquier confesión religiosa. Es visible e invisible, dado que está compuesta por quienes creen en Jesús y lo siguen. Esta cuestión teológica en particular se intensifica si tomamos en consideración la apostasía entre los cristianos, que el libro de Apocalipsis aborda en forma conmovedora. La iglesia pura de Apocalipsis 12 contrasta con la ramera de Apocalipsis 17, Babilonia, la gran ciudad, que a su vez contrasta con la esposa del Cordero, la ciudad santa o la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. En el siglo I, la Iglesia Universal quizá haya sido bastante visible, pero es mucho más difícil y complejo verla, por ejemplo, durante la Edad Media. Por lo tanto, los adventistas no limitan el concepto de la verdadera Iglesia de Dios a su confesión religiosa, ni lo extienden automáticamente a otras iglesias cristianas. La verdadera Iglesia de Dios está integrada por quienes realmente creen en Él.
Dios los conoce, aunque por otro lado los adventistas sostienen que son el remanente visible y especial de Dios del tiempo del fin, de Apocalipsis 12-17 y los capítulos 12 al 14. Este remanente tiene un carácter tanto local como universal. Conviene tener claro lo que es la Iglesia. Podemos decir que una iglesia, a nivel local, es una comunidad de creyentes en Jesús que obedecen al Señor y se reúnen para adorar y servir. Según Dennis Fortin, profesor de teología en la Universidad de Andrews, la iglesia es la familia, el pueblo de Dios en toda la tierra. Al mirar a Jesús como su líder y redentor, la iglesia es llamada a llevar las buenas nuevas de la salvación a todos. Y es que Cristo tiene seguidores fieles en todas las confesiones. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y es que en Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, educación, nacionalidad y las diferencias entre encumbrados, humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar división entre los cristianos. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Todos somos uno en Cristo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.